Silencios, el programa de radio de las y los trabajadores de la educación de La Pampa. Todas y todos invitados a interpelar la palabra y los silencios, entre el consenso y el disenso. Sin silencios. Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa, UTELPA. Estamos en un nuevo programa de Sin Silencios, el micro radial de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de La Pampa. Buenas tardes, espero que tengan ganas de compartir temas con nosotros, que podamos pensar juntos qué nos está pasando, por qué, y abrir el debate en las escuelas, en las asambleas, en la calle, en los barrios, en un momento y en un contexto profundamente necesario de disputa política, donde las y los trabajadores debemos garantizar el crecimiento de la unidad. Los dos grandes temas que vamos a abordar hoy y vamos a compartir con ustedes tienen que ver, por un lado, con un fallo histórico a favor del campo popular, como es la condena a los 6 prefectos que torturaron y lastimaron a los militantes de La Poderosa. Tenemos la palabra de Nahuel Berguiet, que es el abogado que participó en la defensa de los chicos. Nahuel nos va a contar algunas características de lo que fue el aberrante hecho a que fueron sometidos estos militantes, cómo se desarrolló la causa y cómo se logra un fallo histórico a favor nuestro, a favor de las mayorías, ¿no? Nahuel es un reconocido abogado que ha participado y participa siempre en defensa de causas populares. Nosotros tuvimos el placer de compartir con él una formación en la CTA en la ciudad de Santa Rosa hace 2 años, donde justamente con la Secretaría de Derechos Humanos de la CETERA organizamos, en función a la temática de la violencia institucional, una serie de conferencias de las cuales Nahuel participó, y tuvimos en ese momento la posibilidad de que nos contara cómo participó en la defensa de las familias que tenían el conflicto en el río Quinto, en el meridiano Quinto, contra el ex ministro de Seguridad, Tierno. Puntualmente este caso del que nos va a hablar tiene que ver con un logro muy importante, porque siendo un precedente histórico, la condena, como nos va a explicar él, es una condena muy fuerte y marca un antes y un después en lo que es la jurisprudencia popular. También le preguntamos que nos explique un poquito la cuestión técnica y que nos hable de esto de generar jurisprudencia popular y lograr derechos y triunfos en el campo popular. Así que en un primer bloque vamos a escuchar a Nahuel Berguiet. Bueno, los hechos ocurrieron en septiembre de 2017 en la Villa 21 de 24 de Barracas, de madrugada. Lo que se demostró durante el juicio es que estos 2 chicos, Iván y Ezequiel, fueron detenidos ilegalmente por 2 móviles de la prefectura, 2 patrulleros. Los detuvieron, los patrulleros les pegaron, fueron golpeados y trasladados hacia la zona del Riachuelo, donde los bajaron. Allí les siguieron golpeando, los desnudaron, les hicieron simulacros de fusilamiento, los hacían hacer ejercicios físicos como método de tortura. Lo importante del juicio es que se logró la caracterización, la calificación legal de este conjunto de situaciones como tortura. Esto haciendo una jurisprudencia muy importante. Decimos jurisprudencia popular porque la verdad es que quedó claro que esto llegó a un juicio, hubo una denuncia inicial de las familias y luego llegó a un juicio por la fuerza de los 2 pibes, de sus familias y del barrio en su conjunto, de las organizaciones populares del barrio que los acompañaron.
desde un primer momento. Lo que pasa muchas veces con estos hechos es que están naturalizados, que son cubiertos por un manto de impunidad muy grande, y los pibes a veces ni siquiera se animan a hacer la denuncia inicial. Aquí, con el acompañamiento de la Poderosa, de las organizaciones barriales, de los docentes de la escuela de Barracas, los pibes se animaron a denunciar. Se pudo exigir que haya una actuación diligente por parte de la justicia en los primeros días, que son los días fundamentales para garantizar la prueba. Y bueno, finalmente se llegó a un juicio. En el mismo juicio, incluso durante las audiencias, luego de que los testigos declaraban, en la semana hubo amenazas, hubo intimidaciones en las casas de los testigos, y la verdad que se pudo romper con el miedo a partir del apoyo del conjunto de las organizaciones. Hubo un hecho que yo creo que fue histórico, que es la movilización popular acompañada por referentes sociales, políticos, sindicales, que partió desde el barrio de Barracas acompañando a los testigos hasta los tribunales. ¿Sí? Esto permite romper con el miedo, romper con la impunidad. Lo que muchas veces ocurre es que después vas a la audiencia y dicen: el testigo no vino, el testigo faltó, el testigo no atendió el teléfono. Bueno, lo que pasa es que hay miedo, ¿no? Y de algún modo este apoyo popular fue el que garantizó que un barrio como Barracas, con un montón de vecinos muy comprometidos, muy solidarios, pero también con muchas necesidades, muchas dificultades, a veces no pueden ni acceder a la justicia. Bueno, lo que se garantizó acá, a través de la organización popular, es que se produzca la prueba, que el Poder Judicial produzca la prueba que tenía que producir, que se logren demostrar los hechos y que finalmente haya una condena. Desde el punto de vista técnico, es importante que, bueno, como decíamos, la mayoría de los casos de estas características no llegan a juicio, quedan en la total impunidad. Y las veces que llegan se caracterizan como apremios. Es un delito menor en el Código Penal. Lo que aquí se logró asentar, lo que dictaminó el tribunal, lo que sentenció y que va a quedar como jurisprudencia para el futuro, es que este tipo de situaciones, estos simulacros de fusilamiento, estos golpes, implican una tortura, y que es un delito con penas muy graves en el Código, y en este sentido creo que es romper con ese piso de impunidad que muchas veces garantiza el accionar ilegal, ilegítimo, y la violación de los derechos humanos por parte de un sector, ¿no?, de las fuerzas policiales, de los malos policías, muchas veces amparados por rutinas institucionales que promueven este tipo de prácticas. Bueno, interesantísimo lo que nos cuenta Nahuel acerca de esta causa y acerca de este logro de la justicia y de los defensores de los más débiles, ¿no? Así que es muy grato escucharlo y seguramente en algún momento lo tendremos nuevamente en el sindicato o en la central de trabajadores para seguir abordando estas temáticas que son tan importantes de dar a conocer. Vamos a compartir ahora un tema musical que nos elige el operador y volvemos con un segundo bloque que está exclusivamente destinado al encuentro nacional e internacional que se está desarrollando en la UMED, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la CETERA, junto a la Internacional de la Educación, presenta una investigación sobre la privatización educativa en la Argentina. No voy a dormir, voy a verte deslizando por la vida como entre nieve y sal, la luz de un proyectil traza un arco sutil, cuelgo rezos en tu nombre entre la oscuridad. Decirle al cobrador y a este cielo azul que vos sos mi amor. Noche de calor, no sopla viento ya,
La política logra la centralidad de la educación y propicia la inclusión. La pedagogía nos permite crear tiempos y espacios de construcción colectiva de nuestras prácticas educativas institucionales. Sin silencios. Volvemos al segundo bloque y tenemos la palabra de 3 compañeros que forman parte de la Junta Ejecutiva de CETERA y que nos abordan distintos temas. En un primer lugar tenemos la palabra de Miguel Dualde, que es el secretario de Educación de la CETERA y es un compañero que participó de esta investigación educativa junto a investigadoras como es la ex diputada nacional Adriana Puigros y el resto del equipo de CETERA y del Centro de Investigación Marina Vilte. También nos va a contar en qué consiste este encuentro, quiénes son los representantes de la internacional que hoy nos acompañan y bueno, cómo es de interesante, a la vez de alarmante el avance y poder estudiarlo, el avance de la mercantilización educativa y cómo el mundo educativo pasa a manos privadas y obviamente nosotros denunciamos y rechazamos esta privatización ilegítima de un derecho fundamental y un derecho humano como es la educación pública y gratuita. Así que vamos a escuchar la palabra de Miguel. Luego tenemos la palabra de la compañera Rosana Merlo, que también es secretaria de Educación del SUTEBA, el sindicato más importante y además que forma parte de nuestra central de la provincia de Buenos Aires. Nos cuenta un poquito cómo es el panorama específico de la provincia de Buenos Aires, lo que ha ocurrido en los últimos días en Moreno y también la importancia del desarrollo de la ESI y de poder llegar a las escuelas con la formación en educación sexual integral, como es el caso de la provincia de Buenos Aires. Por último, tenemos la palabra del compañero Guillermo Parodi, que es el secretario de prensa de CETERA. Guillermo nos va a contar un poco cómo está el panorama en cuanto a la paritaria nacional y el impacto que esto significa para todo el país, algunas problemáticas que se suceden en las provincias y obviamente cuál es su análisis acerca del proyecto presupuestario del 2019, del que todos hablamos, porque tiene un claro embate y recorte hacia la educación pública. Así que escuchamos en esta instancia a Guillermo Parodi y vamos a ir cerrando el programa así de interesante mientras junto a distintos compañeros y compañeras de la UTELPA, entre las cuales se encuentra la secretaria general Lilia López y la secretaria adjunta Karina Peredo, junto a la secretaria de Educación Mabel Francia y un grupo de compañeros que conforman la Secretaría de Educación. Estamos aquí presentes en la UMED compartiendo esta investigación, escuchando la palabra interesantísima de los representantes de la Internacional de la Educación y la presentación también del compañero Hugo Yasky, quien hoy ocupa el lugar de presidente de la Internacional de la Educación. Así que los invitamos a compartir este bloque. Pueden también acceder a toda esta información en el Facebook de la UTELPA y en nuestra página oficial que es www.com. Ahí van a encontrar todo el material. En el canal de YouTube seguramente en unos días vamos a tener las distintas disertaciones para que ustedes puedan estar escuchando, compartiendo, trabajando en los sindicatos y en las seccionales del interior de la provincia. Así que así cerramos un nuevo programa de Sin Silencio. Los invitamos a compartir, a poner en palabras lo que pasa en las escuelas, lo que pasa en las aulas, en los pasillos, en las salas de profesores, en los barrios y en las comunidades. Muchísimas gracias, un abrazo y estamos viéndonos, escuchándonos la semana que viene. Estamos con Miguel Dualde, un compañero que está a cargo de la Secretaría de Educación de la CETERA y además forma parte de ANSAFE. Así que, bueno, Miguel, estamos en la presentación de la investigación sobre privatización educativa. Nos acompañan, es una investigación, nos acompañan los compañeros de la Internacional. Contanos un poquito la temática de la jornada, la importancia y lo que quieras contarnos sobre esto. Sí, justamente esta investigación la promueve la Internacional de la Educación porque el estudio de estas características se están haciendo en más de 30 países en todo este tiempo porque estamos estudiando en cada país cuáles son las características del avance de la privatización en la educación porque tiene,
cuestiones en común y cuestiones diferenciadas en cada uno de los países. Así que bueno, este trabajo en CETERA lo venimos haciendo históricamente, pero sí ahora nos involucramos en este proyecto concreto del internacional, que hace un año que estamos trabajando en este libro puntual que se presenta hoy, y al cual tuvimos bueno la suerte o el orgullo de contar con Adriana Puigros y Miriam Feldfeber, que fueron las coordinadoras de esta investigación, que bueno pertenecen a la UBA, y además también se contó con una mirada internacional para hacer el análisis en un contexto global, que fue de parte de Susan Robertson, que también hoy nos va a acompañar y que es de una investigadora de la Universidad de Cambridge, que es especialista en el tema de trabajo docente, formación docente y privatización. Al interior de la central, después de trabajar esto en los sindicatos, seguramente ustedes tienen pensado avanzar. Sí, claro, este es un libro que condensa, digamos, el proceso de investigación, pero como todo libro, el sentido que tiene es la comunicación, la difusión, y es un material. Para nosotros en realidad no es una publicación simple, sino un material que para el trabajo de formación sindical, un material bibliográfico donde en las formaciones sindicales nosotros lo vamos a utilizar como material de estudio. Está bien, ¿y algo que nos puedas adelantar que haya salido de la investigación? ¿Algún dato poco alentador? Sí, en realidad es eso, porque siempre hay un supuesto, algo de sentido común, que en Argentina era uno de los países de América Latina donde más había resistido el avance privatizador y donde la escuela pública era muy fuerte. Si bien esto es así, nosotros pudimos ver que bueno la idea de lo privado ha avanzado de múltiples maneras, no solamente en la matrícula, que fue creciendo desde los 40 hasta la actualidad, siempre mantuvo una tendencia creciente, pero también hay muchas otras maneras en las que se manifiesta la privatización, y más aún en contexto como el actual de restauración conservadora, donde el Estado deja el lugar a las empresas para que directamente las empresas administren y definan la política educativa. Nosotros lo que vemos, el dato más grave es el cambio de interlocutor. Claro. Que es, este Estado ha relegado a los docentes, a su representación legítima, que son los sindicatos, para construir la política educativa, para ningunearlos, perseguirlos, criminalizarlos, desvalorizarlos, no reconocerlos, incluso, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, torturarlos, secuestrarlos e incluso matarlos por políticas de ajuste, como el caso de Sandra y Rubén, y nos corre de lado, nos corre del sitio protagónico para definir las políticas y privilegia como interlocutor a los CEOs, con la gravedad de que ellos son los CEOs que están de los dos lados del mostrador, son los dueños de las empresas con las que el mismo Estado firma convenios. Hace negocios. Exactamente. Y por último te quería preguntar, ¿qué compañeros de la Internacional nos están acompañando? Bueno, en primer lugar lo nombro a Gabrielato, porque es Angelo Gabrielato de la Internacional de la Educación, porque es el que conduce la campaña mundial en contra de la mercantilización y la privatización de la educación, y está recorriendo todos los países presentando las distintas investigaciones que se realizan. Pero también está Converti, que es de la Internacional de la Educación para América Latina, y también está Roberto Leao, Fátima da Silva, compañeros de la CNTE, que pertenecen a la Internacional, y bueno, también del ámbito internacional, que no es de la IE, pero sí trabaja como asesora pedagógica para la IE, que es Susan Robertson, justamente esta prestigiosa investigadora que, bueno, dirigió nuestra investigación. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Ahora es ustedes, compañeros. Sin silencios. Estamos con Rosana Merlo, una compañera del SUTEBA, la secretaria de Educación más precisamente, también forma parte de la Junta Ejecutiva de CETERA. Le queríamos preguntar qué había sucedido ayer en una de las escuelas de Moreno y cómo es en general la situación en la provincia, qué respuestas están esperando del gobierno y qué es lo que sucede. Mira, respuestas muy pocas, casi escasas, te diría yo. La situación de Moreno tiene una particularidad, obviamente, por todo lo sucedido y conocido por todos. Se suma lo del incendio de la escuela, pero no es en el único lugar. La provincia de Buenos Aires está en una crisis, nosotros ya decimos educativa, con una falta de respuesta total del gobierno, no solo en las paritarias. Nosotros estamos en el mes de octubre, entrando al mes de octubre, y no tenemos la paritaria cerrada, con un último ofrecimiento de un 19%,
Supuestamente en octubre nos vuelven a convocar, esperemos que con una propuesta que pueda ser al menos analizada, con una inflación que supera el 40%, según datos de ellos va a superar en el año. Así que en una situación de crisis muy, muy, muy profunda. La situación obviamente de Moreno se agudiza aún más, porque bueno, tenemos todavía escuelas cerradas después de la muerte de 2 compañeros, producto de la desidia justamente de este gobierno, de amenazas permanentes, no solo a los maestros, sino a las comunidades directamente, a los alumnos. Ahora con el incendio de esta escuela, que la justicia está investigando, obviamente, pero que sucedieron en otras escuelas de otros distritos de la provincia también, en un proceso que no es diferente al que nos están introduciendo las políticas económicas de este gobierno, ¿no? Y que justamente tienen que ver con lo que vamos a analizar hoy también, y la presentación de esta investigación, que implica una mirada que se hace desde la internacional en relación a la mercantilización y a la privatización de la educación en el mundo, y que se ha acelerado notablemente en nuestro país e incluso en nuestra provincia de Buenos Aires. A pesar de la crisis, hay ya convenios y dinero destinado a empresas multinacionales que se dedican al comercio, digamos, de la educación. Así que es lamentable, crítica la situación en la provincia de Buenos Aires. Claro, y con respecto te iba a preguntar la situación socioeconómica de las familias, lo que le sucedió a Corina no fue casual, estaban en una olla popular. ¿Cómo es el tema económico? Sí, la situación se agudiza obviamente cada vez más en las grandes poblaciones del conurbano bonaerense. Obviamente se percibe aún más esto. Las barriadas de nuestras escuelas están empobreciéndose a pasos agigantados. Nosotros ya veníamos viendo la necesidad y pedido de comedor y de cupos de comedor en nuestras escuelas. Este año se agrava porque hay muchas escuelas, por el producto de la deficiencia edilicia, cerradas. Hubo escuelas, cerca de 800 y pico de escuelas en la provincia cerradas por varios días. Esto se ha podido ir sorteando. Ahora creo que el último informe que tenemos son alrededor de 400 escuelas que están cerradas. Pero obviamente acompaña, digamos, todo el proceso de precarización económica que está viviendo nuestro pueblo, ¿no? Roxana, una pregunta específica de la Secretaría a la que estás al frente. Con respecto a la ESI, nosotros tenemos un debate bastante importante en la provincia de La Pampa sobre si las escuelas llevan adelante el desarrollo de los contenidos de ESI. La ministra sale a decir que sí. En el caso de la provincia de Buenos Aires, las capacitaciones en general, pero por ahí puntualmente la ESI. Sí, no, obviamente estamos también sufriendo el cambio, digamos, de mirada y de decisión de que la ESI sea efectivamente contenidos que se puedan aplicar en las escuelas. Nosotros ya veníamos dando una batalla importante con políticas públicas que acompañaban fuertemente en la anterior gestión en la provincia de Buenos Aires también, con algunas dificultades, pero veníamos sorteando algunas y avanzando en el desafío que tiene el cambio cultural que necesita la mirada de los propios docentes para poder, y la capacitación que necesitan para poder integrar esa mirada a los contenidos de la escuela. Obviamente con el retroceso que estamos teniendo, con el desfinanciamiento de los programas específicos, esto sufre indefectiblemente un retroceso, a pesar de que ellos dicen que no, que van a seguir avanzando, pero en concreto los recursos destinados a los programas en general y al de ESI en particular, indudablemente afectan el desarrollo de esos contenidos dentro de las escuelas. Bueno, muchísimas gracias, y queremos desde la UTELPA mandarle un abrazo fuerte a Robbie Baradel por la serie de amenazas que han sufrido, al igual que el resto de los compañeros. Sí, muchas gracias. La verdad que el abrazo de todos, de todo el país, de muchísimos compañeros, reconforta a Robbie, por supuesto, y a todos nosotros, porque creemos que es un ataque a la dirigencia sindical sobre todo. Bueno, muchas gracias. De nada.
Sin silencios. Estamos con Guillermo Parodi, un compañero de la Junta Ejecutiva de la CETERA, a cargo de la Secretaría de Prensa y Comunicación. Guillermo, buenos días. Te queríamos consultar acerca de cómo viene el tema de la paritaria nacional. La CETERA ha venido ya hace más de 2 años peleando. El primer año estuvo la paritaria abierta, pero desde que el decreto nos dejó sin ámbito de negociación a nivel nacional, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, en principio que seguimos exigiendo la convocatoria de la paritaria. En la última marcha, con el paro que hizo la CETERA y que marchamos al Congreso, uno de los ejes fue acompañar un proyecto de ley que estaba en el Congreso, que era volver a restituir la paritaria nacional docente, un proyecto que presentaron un conjunto de legisladores de la oposición. Lamentablemente el oficialismo no quiso dar quórum, con lo cual nosotros vamos a seguir insistiendo con el tema de la paritaria, lo vamos a seguir insistiendo en la vía legislativa, lo vamos a seguir exigiendo en las calles. Entendemos que es la mejor solución para resolver todos los conflictos docentes. En el año 2016, con este mismo gobierno, hubo paritaria, empezaron las clases y prácticamente no hubo conflicto en casi todo el país. 2017, 2018, un año no convocaron, al año siguiente derogaron la paritaria y el conflicto sigue al día de hoy, prácticamente entrando en el mes de octubre, en muchas provincias del país. Con respecto al proyecto de presupuesto nacional 2019, la CETERA ha destacado varios puntos. Nosotros distribuimos el otro día en el plenario el informe que se hizo a raíz del análisis de ese presupuesto. ¿Qué opinión te merece el proyecto? Eso es un presupuesto hecho en el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los organismos de crédito multilaterales entienden a la educación como un negocio, entonces no quieren que los estados inviertan en educación y este gobierno le hizo caso, recorta los gastos, recorta el presupuesto educativo, lo que se invierte en educación además lo subejecutan o se lo transfieren a las ONG que lucran con la educación. Es un presupuesto en general, lo que nosotros decimos que es un ajuste feroz sobre el conjunto de la clase obrera y sobre la educación. Y cuando planteamos sobre la educación no lo planteamos solamente desde el sector, como podríamos decir, corporativo docente. Decimos que están atacando el derecho social a la educación. Se van a ver afectados las condiciones de enseñar y aprender de nuestros chicos. Otro de los proyectos que estamos impulsando es el de emergencia edilicia. Nosotros tenemos graves problemas edilicios en escuelas de casi todas las provincias. Este gobierno no quiere invertir. Recorta el presupuesto educativo y todo lo que eran los planes que venían a ayudar a la inclusión educativa, como la distribución de netbooks, de libros, el programa Nuestra Escuela, lo están cerrando. Así que también rechazamos este presupuesto y básicamente porque vemos lo que están siguiendo son las políticas del Fondo Monetario Internacional. Y además presiona a los gobiernos provinciales para firmar determinados convenios a cambio de aprobar el presupuesto, en este caso, o sea, de leyes que para ellos son fundamentales para avanzar en el proyecto neoliberal. Sí, lo vimos ya con lo que fue el pacto fiscal, avanzan permanentemente y los pocos recursos que vaya a haber de educación también van a estar condicionados a que cumplan las políticas que está impulsando hoy el Ministerio de Educación de recorte, como por ejemplo el cierre de los institutos de formación docente o reducir la cantidad de institutos de formación docente que están en las provincias. Vemos claramente una política de ajuste y de restricción de derechos en la educación. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Gracias a todos. La política es la herramienta que los pueblos tienen para crecer en derechos. Hagámosla nuestra.